continuar con esta ponencia. Título de la ponencia, Dar la nota, a cargo de Fabián Carreras. Fabián estudió diseño gráfico en la Escuela Superior de Artes, es diseñador gráfico freelance, tiene más de 20 años de experiencia en la educación y ha realizado conferencias y talleres en diferentes países como Bolivia, Colombia, México, Argentina, Perú y Francia. Vamos con Fabián. Hola, hola, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Soy Fabián Carreras, desde Argentina, Buenos Aires. Y bueno, les voy a contar algunas anécdotas y pequeños relatos breves sobre cómo fue creado el libro este que están viendo ahora en pantalla. Pero para entender un poco la creación del libro, me gustaría contextualizar en qué momento fue creado. En octubre del 2020, yo hacía posteos en mi Instagram de humor gráfico, dibujos, ilustraciones, que referían a la actualidad. Y tenía muchas ganas de hacer un libro de humor gráfico. Entonces le envié un mail al editor diciéndole que tenía 2 libros que tenía ganas de publicar 2 libros. Este libro de humor gráfico, de historietas, y el segundo de entrevistas. Y bueno, al otro día recibí la respuesta que estaba interesado en que publiquemos el libro este de las entrevistas. Yo no sé si tengo posibilidad de ver un chat porque me gustaría hacerles algunas preguntas. En mi caso particular, que soy diseñador gráfico freelance, una de las cosas que más me moviliza es la curiosidad. Y una cosa que también me moviliza es la formación continua, ¿no? Porque entiendo que el diseño gráfico es un oficio y que uno permanentemente tiene que estar actualizándose y conociendo nuevas cosas. Entonces, les quería preguntar si ustedes tienen algún diseñador o diseñadora que sea un referente para ustedes, que les guste en su manera de cómo trabajar, que les imitan el estilo, que los copian. No sé, Miguel Ángel, si tengo posibilidad de ver el chat. Fabián, te cuento, nosotros estamos vía stream en este momento, entonces Sí. hay un pequeño delay de más o menos 7 segundos, entonces todas las respuestas, todas las preguntas serán al final de la conferencia. Ok. ¿Listo? ¿Continúo con Dale, mi charla? dale, continúa, por favor. Sí. Bueno, les Muchas gracias. comentaba, de nada, les comentaba que dentro de mi formación en este oficio, siempre he tratado de seguir a diferentes personalidades que me servían como un marco de alguna manera o una referencia como para poder resignificar todo el tiempo mi trabajo. Entonces, he utilizado la pregunta como un método de diseño y las entrevistas para seguir aprendiendo. En el año 2001 tuve la posibilidad de escribir un artículo para la revista Tipográfica, es una revista bastante importante para el mercado de habla hispana, y ahí publicaron un trabajo de investigación de 5 páginas sobre Raúl Mario Rosarigo. Este señor fue una persona que escribió este libro que les voy a mostrar ahora, este que está aquí, que se llama La Divina Proporción Tipográfica Ternaria.
En este libro contaba cómo Gutenberg había diseñado una retícula en divina proporción, y en el colofón había un mensaje que decía, no con la pluma ni con el estilo, sino con formas de riguroso ajuste de 1 y 3, esta Biblia ha sido terminada. Lo que hizo Rosarivo fue, posteriormente, contactarse con Hermann Sapp, el diseñador tipógrafo, y Hermann Sapp llevó las investigaciones de Rosarivo al Museo de Maguncia en Alemania. A todo esto, mi curiosidad hizo que cuando me enteré de esta información, pensé en contactarme con Hermann Sapp. Entonces fui a una librería y vi este libro de Doyle Young, que se llama Fonts and Logos, y decía Introducción de Hermann Sapp. Entonces le mandé un mail a Doyle Young, al tipógrafo americano, y le pregunté si Hermann Sapp tenía email. Y me dijo que no, que era una persona que no utilizaba email, pero que si yo tenía paciencia, él me iba a escribir. Y a partir de ahí comencé a tener una conversación epistolar. Durante 2 años recibí cartas donde me fue contando la relación que tenía con Rosarivo. Después de haber tenido esa conversación, pensé, estaría bueno hacerle una entrevista a Doyle Young, que era este tipógrafo americano. Entonces le hice una entrevista sobre logotipos, imagen corporativa, tipografía, identidad americana, y cómo veía él particularmente el tema de la identidad en Latinoamérica y especialmente en la Argentina. De alguna manera, en el primer artículo que yo escribí en la revista tipográfica, había formulado un montón de preguntas. Casi todas esas preguntas tenían que ver con qué había sucedido con el diseño en Argentina y en Latinoamérica antes de la década del 60, porque generalmente en esa época fueron cuando se crearon las escuelas de diseño, y a mí me producía mucha curiosidad saber quiénes habían sido los diseñadores antes de la creación de las universidades. Entonces, a partir de ahí, comencé a trabajar en otra revista que se llamaba CRAN. Esta revista se publicó desde el año 2004 hasta el año 2018. Son estos ejemplares que tengo aquí. Y lo interesante que tenía esta revista era que número a número ellos iban haciendo etapas bien diferentes, experimentaban diferentes tipos de tintas, y cada diseñador podía diseñar su propio artículo, y ellos me dieron la libertad para entrevistar a las personas que yo quisiera. La verdad era como tener la lámpara de Aladino, porque no tenía muchos condicionantes desde el punto de vista de un brief, sino más bien libertad. Entonces aproveché estas 2 primeras entrevistas que había hecho y las apuntaba en un mail en PDF y se las mandaba a otros diseñadores. Entonces lo que hice fue empezar a entrevistar a las personas que yo admiraba. Una de las primeras personas que quise entrevistar fue al diseñador e ilustrador y calígrafo outsider América Sánchez. América Sánchez es este diseñador que hace estos dibujos increíbles que son como medios mal hechos a propósito. Y bueno, y le pregunté cómo era su método de trabajo, a qué hora se levantaba para trabajar, en qué momento terminaba. Y una cosa que me producía mucha curiosidad era el tema de la música, porque la música es algo que a los diseñadores nos acompaña todo el tiempo mientras estamos trabajando,
Y la verdad es que en mi formación como estudiante y como docente, solamente escuché una vez de que en la Bauhaus los alumnos bailaban y tenían clases de baile, pero nunca encontré un link específico relacionado con la música. Por eso fue el motivo para ponerle al libro Dar la Nota. Le puse Dar la Nota justamente por eso, porque en casi todas las entrevistas les pregunto a los diseñadores y a las diseñadoras qué música escuchan, cuáles son sus bandas preferidas. Lo gracioso fue que cuando terminé el libro, se me ocurrió hacer una playlist en Spotify y poner todas las bandas que habían sido mencionadas durante las entrevistas. Generalmente uno se imagina que las personas son inalcanzables, pero en realidad lo que descubrí es que la mayoría de las personas inteligentes y enfocadas y que son buenos profesionales saben administrar muy bien el tiempo, es gente muy honesta y buena onda. Y siempre disponen de tiempo para responder a este tipo de cosas. ¿Qué fue lo que sucedió? En la medida que yo iba consiguiendo mejores entrevistas, todos me decían que sí. Después a otra persona que también me interesaba mucho su trabajo, porque había visto algunas cosas de él hacía mucho tiempo y siempre estaba en el encuentro latinoamericano de Palermo, de la Universidad de Buenos Aires, de Felipe Taborda. Se me ocurrió hacerle también una entrevista a él, y él en una de sus conferencias había contado que con su hermano era muy fanático de los Beatles y que en una época tenían como, cuando eran adolescentes tenían el pelo ondulado y que se peinaban el pelo lacio para tener un flequillo igual que los Beatles. Y me pareció una cosa como súper divertida y además nunca había escuchado un diseñador que sea tan fanático o que tenga tanta pasión por un grupo musical. Entonces le hice una entrevista pura y exclusivamente de los Beatles. Y él me pasó una fotografía de cuando tenía 19 años o 20 años cruzando por Abbey Road, donde los Beatles hicieron esa tapa de disco tan emblemática. Durante la emergencia sanitaria, como diseñador freelance, yo detecté 4 emergentes socioeconómicos culturales, si se podría decir así, de esta manera. Me redujo un montón el trabajo de diseñador gráfico, pero hice trabajos de branding para eventos online, como si fuera a hacer una marca para el evento Divergente. O sea que todos los eventos los eventos que se hacían de manera presencial se convirtieron en eventos digitales y necesitaban de una marca y una piel para contar toda esa historia. Un segundo emergente que detecté fue que los dibujos que yo posteaba en Instagram me los solicitaron una pequeña pyme para hacer estampados en remeras, que después se hizo toda una línea de remeras que se vendían online. Ese fue el segundo elemento que detecté. El tercero, le hago arte de tapas a las bandas de rock. Hubo una explosión de venta de discos de vinilo, al punto tal que las empresas que funden el vinilo en Argentina están totalmente colapsadas, al igual que en Europa, y recién hay una producción pensada para el 2022. ¿Por qué sucedió esto? Porque las personas tienen mucho más tiempo de ocio en su casa y lo mismo sucedió con el formato de los libros impresos en papel.
las personas se animaron a meter la tarjeta de crédito en Internet y Amazon fue como el boom de la venta en pandemia y tuvo una gran onda expansiva con todo lo que tiene que ver con la venta de libros y el envío a domicilio. También me gustaría contarles que yo tengo una sensación muy, ¿cómo decirlo? De rechazo sobre todo lo que está pasando con este siglo tan vertiginoso y siento que Internet es como una gran aplanadora que mata cualquier tipo de relieve y, por ejemplo, yo he estado 5 veces en Medellín dando ponencias y es la primera vez que decidí no proyectar ningún archivo de PowerPoint ni en PDF porque hace 2 años que estamos delante de conferencias en Zoom y de PDFs mostrando un slide detrás del otro. Y lo que percibo es que Internet está matando todos los relieves, los espesores, las miradas, las bocas, las relaciones entre las personas. Entonces, en parte, el motivo de este libro, o el tema de este libro, tiene que ver con la humanidad, ¿no? De qué es lo que comen las personas, qué desayunan, qué les gusta. Y el libro fue escrito, lo comencé a escribir en octubre del 2020 y fue publicado en abril del 2021, o sea, en un periodo muy cortito. Pero lo interesante es que condensa trabajos realizados desde el año 2003 hasta el 2021. En pleno confinamiento, por ejemplo, que no podíamos salir a la calle, que estaba, lo único que podías hacer era salir a dar la vuelta al perro, me acuerdo que un día salí caminando para el barrio de Palermo, que es un lugar donde hay muchas librerías, y desde la ventana la señora de la librería, haciéndome señas, me dijo, ¿cuál es el libro que querés? Yo le hice así con el dedo, me lo pasó por detrás de una mesita que tenía y compré este que se llama Soy Cuba, de Claudio Sotolongo, y cuenta toda la historia de los afiches cubanos eh, antes de la revolución. Esa entrevista fue realizada en plena pandemia. El libro tenía un límite, que era el que había dado el editor, eran 164 páginas, y me estaban faltando 2 entrevistas. Entonces le hice una entrevista a Edgardo Jiménez, que es un diseñador argentino, que de la década del 64 al 68 hizo una producción impresionante de afiches, más de 130. Y lo gracioso fue que la entrevista se la hice por WhatsApp. Yo le hacía una pregunta, él me la respondía y después con un programita hice la desgrabación, un tips que me pasó Sebastián Gallo, un amigo y colega docente, y con eso hicimos toda la traducción y fue una de las últimas entrevistas que entró en el libro. El libro tiene algunas ilustraciones de Juanpi Andrade, un colega de la ciudad de Córdoba, y está es a color, tiene ilustraciones, por ejemplo, de los pioneros del diseño en la Argentina. Es una ilustración de Achille Maussan, de la década del 20. Y también me pasó, por ejemplo, de pasar por una librería, comprar un libro que me gustaba y ver que estaba el mail de la persona
Entonces me sacaba una selfie con el libro que recién había comprado y se la mandaba al autor, y el autor se sacaba una selfie de la selfie, de la pantalla que había recibido o de celular, y me la mandaba. Aprovechando esa oportunidad, le dije: hola, soy diseñador gráfico de Argentina, trabajo para estas revistas, me gustaría hacerte una entrevista. Y las cosas se dan así, azarosamente, de forma lúdica y muy divertida. Muchas veces en las conferencias los estudiantes me preguntan: ¿y cuánto tiempo te llevó a hacer este trabajo? En el caso, por ejemplo, de una serie de afiches de canchas de fútbol. Y yo les digo: 3 años. ¡3 años! Es como que me doy cuenta que los millennials y los centennials no tienen como mucha paciencia en desarrollar los proyectos. Mi sugerencia, o por ahí un comentario que creo que les puede ampliar por ahí un poco la perspectiva, es que cuando uno trabaja con muchos proyectos a la vez, si tenés 5 o 6 por ahí, no estás preocupado por ninguno y todos van creciendo en paralelo y decantan por su propio peso. También sucede que cuando, en el caso de diseñar libros, que a mí me encanta, y escribirlos y pensarlos, no es que haces así y sucede. Yo hice uno en el 2004 y ahora y en el medio hice un montón de pruebas. Algunos los hice en formato de ebook para que se vendan en Amazon, en otros los hice de forma gratuita, en otros los hice impresos solamente on demand, y vas como probando este vertiginoso camino que es el del ser diseñador emprendedor, ¿no? Eh, Otra cosa que les puedo contar, o por ahí les puedo leer un pedacito de la introducción, dice: la música de las tazas. Se llama la música de las tazas porque era el único sonido que escuchaba en pandemia. La gente no se animaba a ir a los bares, así que cuando iba al bar estaba solo y escuchaba la máquina de café. Y ahí estaba Aldo, que es el señor que servía el café, y tiene como una especie de corte punk como una cresta, y yo creo que de alguna manera eso me terminó influenciando para poner una taza de café en la tapa y una especie como de ojo cresta, que era el señor que me acompañaba con la música de las tazas. Dice: este libro intenta delinear una hoja de ruta en cartografía random. Random porque fue así súper caótico, porque tenía un montón de cosas y en un determinado momento la junté y dije: bueno, ¿qué pasa si junto todo esto y le doy un formato? Fue escrito en todos los bares posibles, algunas veces con la gracia de 2 cervezas y otras con el mango de un martillo. Un poco irónicamente, porque no es que uno tiene una pluma súper suave para escribir, ¿no? Es como que algunas veces te salen frases geniales y algunas veces te salen unas frases que son horribles. Entonces hay que tirarse a la pileta y darle para adelante. Y fui motivado por el motor de la curiosidad y las ganas de seguir aprendiendo diseño. Reúne artículos escritos para la revista Cran y tipográfica desde el año 2003 hasta el 2021. Los textos describen de alguna manera búsquedas personales y cruzadas épicas, ¿no? Utopías, esos lugares donde uno quiere llegar, ¿no? Me gustaría ser como tal persona. También entrevisto a personas entusiastas que tienen cosas para decir. O sea, generalmente trato de acercarme a personas que veo que son como muy pilas, que son vitales, que tienen entusiasmo y que están todo el tiempo haciendo cosas. Entonces me acerco a ellos y les pregunto por qué y que me enseñen el truco, si es posible. Y también escribí algunos relatos de viaje.
No incluí ninguno de Medellín, pero tengo muchas historias en Medellín, en la Plaza de los Periodistas, en el edificio Colterham, este, en lugares en librerías de antaño, donde los jubilados juegan a los jueguitos, ahí a la vuelta de donde están las esculturas de Botero. También estuve en las imprentas de Letterpress, que imprimen los afiches de tipos móviles de madera, en la imprenta Jorge. Ahí hice muchos amigos en Medellín. El libro funciona como un ticket a un parque de diversiones, para jugar en un laberinto de espejos o a los autitos chocadores. En el trayecto trato de contagiar el deseo como fuente vital de creación y de transformación. Fue pensado para todos los diseñadores inquietos y todos los rebeldes con causas. Ese es más o menos de qué va la esencia del libro. También me interesaba mucho la disolución de los límites entre muchas cosas que están pasando hoy, entre el diseño gráfico y la poesía visual, entre el diseño gráfico y el diseño industrial. Por ejemplo, le hice una entrevista al diseñador industrial Ricardo Blanco, donde él había hecho fui a ver una exposición y había un banquito, era como esas cajas donde se guardan los sifones o las botellas de gaseosa de metal, y arriba le había puesto césped. Obviamente no era una silla que vos la podías comprar, era una metáfora como si fuera de Marcel Duchamp. Y cuando vi esto, yo dije, a esta persona la tengo que conocer. Bueno, y con él pude hacer muchos proyectos, participar en concursos como jurado, diseñamos imagen corporativa para un banco, haciendo toda la parte de consultoría, organizamos concursos de diseño de sillas. Y cuando hice la presentación de este libro, esta es la tercera vez que lo hago, la última vez en Lima arrancamos con preguntas en vez de hacer la presentación. Y les pregunté a los chicos si les gustaba escribir. Y con gran sorpresa empezaron a aparecer en el chat, sí, a mí me gusta esto, me gusta lo otro, pa. Entonces seguí tirando del hilo y cuando voy a dar las clases a la facultad, cada vez les pregunto más a los chicos sobre el tema de la escritura. Algo que en casi 20 años de profesión como docente, nunca lo había desarrollado de manera muy en profundidad. Y me di cuenta que a todo el mundo le encanta contar historias, a todo el mundo le encanta escribir, todo el mundo tiene algo para decir, y lo que más cuesta por ahí es enfrentar a la hoja en blanco. Entonces mi sugerencia es que tengan una libreta siempre a mano, o el celular con un bloc de notas y una lapicera en el bolsillo, y de a poquito se van a dar cuenta que esas pequeñas cosas que tienen anotadas toman algún tipo de sentido. La semana pasada, cuando les estaba contando esto a los alumnos, un chico así muy entusiasta, lo primero que hizo fue venir a mostrarme el celular y me dijo, profe, yo escribo canciones. Me le digo, ¿qué escribís? ¿Escribís trap? No, yo escribo reggaetón. Y tenía todas frases breves, concretas, como si fueran casi haikus. Y me dice, pero el problema que yo tengo es que no me puedo imaginar las palabras en imágenes. Entonces, bueno, hicimos algunos ejercicios de conceptualización de cómo, no sé, por ejemplo, pescado rabioso, que podría ser una metáfora textual,
convertirla en una metáfora visual. Bueno, chicos, me resulta un poco difícil no poder verlos, no saber si son estudiantes de primer año, si son profesionales ya recibidos, y estoy más o menos en el tiempo que me habían pedido de la ponencia, así que voy a terminar aquí, así los escucho y si tienen alguna pregunta, me encantaría volver a tener contacto con los paisas y con gente de Latinoamérica. No sé, Miguel, si podemos... Dame un segundo y ya estoy tabulando las preguntas para poder transmitirlas. Ok. ¿Se escuchó bien, Miguel, el audio? Sí, se escuchó perfecta la conferencia. Bueno, aquí tenemos una primera pregunta que es, ¿qué fue lo más difícil al momento de estructurar el libro, hablando en términos gráficos? Mira, me pasaron dos cosas. Eh, en un determinado momento me di cuenta de que yo tenía un montón de cosas, que todas esas cosas estaban juntas como si fuera una brochette, como un trinche, que estaban todas atravesadas por algo, pero no tenían una palabra. Me faltaba una palabra. Y esos momentos son algunas veces de crisis y muy desesperantes. Entonces le mandé un mail al editor de la revista Cran, que era donde yo había trabajado, que tenía mucha experiencia en el random, en la cosa caótica, porque la revista siempre había sido así. Entonces le digo, seguramente esta persona me va a dar una palabra de aliento. Y cuando le mandé el libro me dijo, mira, yo te sugiero que la nota número 5 la pongas primera, que el relato del viaje que vos hiciste en México, que habla de la divina proporción, vaya adelante, y que después pongas y este artículo. Y la palabra que me dijo fue cohesión. Cuando me dijo la palabra cohesión, entendí perfectamente qué era lo que estaba faltando. Y en términos de diseño, no me resultó un problema porque cuerpo 10, interlínea 12, una linda retícula, una tipografía prolija y que se luzca la obra de los artistas. Y yo quedar solamente en un segundo plano. Y el único punto de ego que tiene el libro es la tapa, que es que la ilustración le hice yo. Pero todo lo demás traté de ser lo más neutral para que sobresalgan los autores. Listo, perfecto. Nos pregunta Juan, ¿cómo haces para financiar tus productos editoriales? ¿Y es fácil comercializar un libro hoy en día? Bueno, en este caso, el que financia el libro es el editor, y él me dijo, mira, nosotros necesitamos garantizarnos una preventa para que el libro pueda salir. Entonces, si vos podés fogonear tu trabajo en las redes sociales, nos va a ayudar a asegurarnos que se van a vender una X cantidad y con esa cantidad podemos hacer la producción total del libro. Y fue así. Empecé a mandarle mails a todos los amigos, a todos los familiares, por Instagram, por Facebook, hice un videíto, hice una serie de posteos en carruseles, en historias, y en muy poquito tiempo el material, no hubo conflicto, digamos. Ahora ya estoy preparando uno nuevo que va a salir en noviembre, que es sobre 100 afiches que hice durante 30 años, que es el que más me gusta de todos los que hice. Creo que va a ser divino como va a quedar, porque es un afiche atrás del otro, el año, la fecha, el sistema de impresión y algunas cositas de teoría. Eh, pero es difícil conseguir dinero. Hay que hacer cooperativas con amigos y tiradas chicas.
para poder salir. Perfecto, Fabián. Aquí tenemos otra pregunta de Néstor Danilo. ¿Cómo se podría vincular el diseño gráfico con la educación primaria y secundaria? Y es una pregunta muy hermosa y creo que se podría tranquilamente enseñar diseño gráfico en primer grado. El diseño gráfico en un punto está sobrevalorado, ¿no? Porque cualquier persona necesita comunicar y debería ser una materia casi obligatoria, ¿no? Que te enseñen a organizar tus proyectos, que te enseñen a elegir las letras, que te enseñen a combinar los colores, para que vos hagas buenas presentaciones. Eh, es un método, y sobre todo porque en ese momento uno tiene una frescura y una espontaneidad que muchas veces te la van quitando con el paso del tiempo. Entonces cuando vos te hiciste grande, te das cuenta de que tenés que volver a ser niño, porque en definitiva nuestro trabajo consiste en eso. Somos adultos cuando cobramos, pero somos niños cuando estamos jugando con el lápiz. Y es re importante eso. De hecho, los chicos son una fuente de inspiración total. O sea, todos los artistas, Picasso, Basquiat, los que sientan que tienen un cierto grado de ingenuidad o de cosa fresca o art brut, es porque se inspiraron en los niños. Listo, Fabián, perfecto. También tenemos una pregunta que dice, quisiera saber cuál fue el suceso más curioso que le sucedió en pandemia y cómo lo ilustró. ¡Ja! Bueno, a mí la pandemia me causa mucha gracia, la verdad. Me acuerdo el segundo día de pandemia que vi unos jubilados por la calle que se habían hecho unas máscaras con unas botellas de plástico de PET y la habían cortado con tijera y parecía Darth Vader y su mujer. Y iban los dos caminando así y respirando. Y era como una película de ciencia ficción bizarra. La pandemia hizo muchas cosas con las metáforas. Y también hizo cosas que no se pueden entender, que por ejemplo llevemos 2 años y la gente todavía no sepa que el barbijo se pone arriba de la nariz, ¿no? Nos puso en evidencia que somos muy brutos también. Sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Y como última pregunta de Lucy, ¿qué libros recomiendas que ayuden en la formación y que uno tome como referencia para el continuo aprendizaje? Uy, hay 1000 libros. Hay 1000 libros. A ver, para acá tengo uno. Hay mil libros y no sé, bueno, el primero que te recomiendo es el mío, porque es el libro de los libros. O sea, todos los libros que tengo acá, todos estos que están acá, pasando desde la década del 30 al 2010, que son todo eso, mezclas con preguntas, están metidas en uno solo. Pero corriéndome del ego, este libro está muy bueno, se llama Errores infalibles para y por el arte de Neil Gaiman. Seguro que lo conocen, porque sé que es un escritor eh, que escribe para ustedes. Alguien debe haber hecho algún comentario. El libro está re bien diseñado eh, y son así como frases cortas, inspiracionales, con un pequeño bloquecito de texto. Y algunas veces te sorprende porque los libros que más te vuelan la cabeza no necesariamente son de diseño gráfico.
Por ejemplo, el otro día encontré un libro de biología que está buenísimo, buenísimo. Hay muchos libros de personas que hablan de diseño sin ser diseñadores. Y yo encontré, por ejemplo, en Darwin, en la organización de las especies, y todo esto que tiene que ver con la clasificación y la vida, muchas conexiones con el diseño. Listo, Fabián. Entonces esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por participar en el evento. Muchas gracias por nutrir, por enseñarle a nuestros estudiantes y a las personas que nos están viendo, que se animen a escribir libros, que busquen asociaciones con amigos, con colegas, que indaguen en el mundo del diseño y puedan como estructurar esos sueños y esos deseos, pues en este caso, en un libro, que lo puedan publicar. Bueno, muchas gracias a Muchas ustedes, gracias. Que estés muy bien. que les vaya muy bien. Hasta luego.